Los Petrovideos, la historia desconocida del grave escándalo político que sacude a Colombia. Semana destapa la mayor filtración de la política colombiana luego de los narcocasetes del 8000. La guerra sucia de la campaña de Petro quedó al descubierto. Se empeñaron en destruir a Fico, Fajardo y Alejandro Gaviria. Hacen lo mismo hoy con Rodolfo Hernández. Hacia las 5:30 de la tarde del pasado miércoles 8 de junio, una fuente anónima se contactó con algunos periodistas de Semana de manera simultánea. En su poder aseguró tener las pruebas en video de la estrategia de guerra sucia que puso en marcha la campaña presidencial de Gustavo Petro. Usando mecanismos encriptados de comunicación alojados en servidores fuera de Colombia, la fuente remitió a esta revista horas y horas de video que se convirtieron en la mayor filtración de la política en el país desde el escándalo de los narcocasetes que dieron origen al proceso 8000. La justificación de la fuente para contactar a este medio fue la siguiente: como militante de la Colombia humana, decido revelar una verdad frente a lo que ha pasado en estas elecciones. El límite moral debe caracterizarse por la necesidad de no degradar el debate ni condicionar la honestidad y la identidad política. Por esto, considero que es el momento de dar a conocer mi desacuerdo con una campaña que ha demostrado a toda costa que definitivamente el fin sí justifica los medios para llegar al poder. Hoy, tal vez tarde, me doy cuenta de que se está hundiendo en el fango, con tal de quitar del camino a sus contrincantes, sin importarles sus familias, su carrera política y hasta su dignidad y honra. La comunicación agregó: quiero con esto iniciar un camino que direccione a Colombia hacia un verdadero cambio, con el que pueda dejar atrás las campañas de odio y miedo, y que comencemos a avanzar hacia una patria en la que todos hagamos parte de un pacto por la paz, la igualdad y la justicia social. De inmediato, con el material recibido, la redacción de Semana comenzó una maratónica jornada para procesar cada minuto de video. Por tratarse de una información de interés nacional, la decisión fue publicar el contenido ante el compromiso de esta casa periodística con los lectores, la democracia y todos los colombianos. Lo que los periodistas encontraron fue demoledor. Se trataba de largas sesiones de los comités de estrategia política, digital y de comunicaciones de Petro, en las que se trazaron todos los planes, que, comparados con lo que ha sucedido en los últimos meses, coinciden perfectamente. En varias de esas reuniones participó el candidato presidencial, su esposa, Verónica Alcocer, y algunos alfiles de confianza como Roy Barreras, Alfonso Prada, Eduardo Noriega, Catalina Velasco, Clara López, Armando Benedetti, Luis Fernando Velasco, Temístocles Ortega, Roosevelt Rodríguez y Eduardo Ávila. Conectados vía Zoom, en algunos de esos encuentros participaron igualmente 3 asesores extranjeros. El publicista ecuatoriano Vinicio Alvarado, quien trabajó con Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y fue asesor de Rafael Correa en Ecuador. Alvarado terminó condenado por corrupción junto al expresidente y está prófugo. Asimismo, el catalán Xavier Vendrell, quien fue militante del grupo terrorista Terra y Jure en España. Esa organización es señalada de cometer unos 200 atentados en ese país. El otro asesor internacional que se ve en algunas de las grabaciones es el psicólogo uruguayo Daniel Esquivel, fundador de Maquiavelo y Freud, un reconocido blog de psicología política. Lo primero que revelan los videos es que, como lo anunciaba la fuente anónima, la primera y más macabra estrategia consistió en aniquilar política y moralmente a los contrincantes más fuertes de Petro para que llegaran muy débiles a la primera vuelta el 29 de mayo, o que incluso se quedaran en el camino y no pudieran participar en la contienda. Contra Federico Gutiérrez el plan fue aterrador. Sebastián Guanumen, asesor de comunicaciones de Petro, en una reunión con el equipo digital,
dio la siguiente instrucción de desprestigio: en el tema de mujeres, hay que ver cosas como: ¿usted confiaría en alguien como Fico? Ponerle la cara así como depravado, no sé. ¿Le confiaría usted sus hijos a un presidente como Fico? ¿Dejaría usted a su mamá o papá con los aliados de Fico? Empezar a jugar con temas emocionales para quitarles audiencia. Justo antes de la primera vuelta, en las cuentas de Twitter de algunos integrantes del pacto histórico, de manera precisa, se empezó a reflejar esa estrategia de guerra sucia. Muchos se preguntaban, justamente, si las personas podían confiar dejándole sus hijos al cuidado de un presidente como Federico Gutiérrez. Guanumen, por lo que dice en los videos, comanda una auténtica bodega que actúa como una máquina de destrucción del buen nombre y la honra de quienes contradicen a Petro. Este asesor acepta que él y su equipo cumplen una doble función: difundir información por canales oficiales de integrantes del pacto histórico y mediante cuentas paralelas diseñadas específicamente para el desprestigio y el acoso. Guanumen también revela la táctica para vincular falsamente al candidato del Equipo por Colombia con el narcotráfico. En el tema de la seguridad, por ejemplo, ¿sabía usted que Fico nunca, hay que exagerar, nunca metió a la cárcel? ¿Sabía que defendía a la oficina de Envigado? ¿Cómo que la gente que salga a la calle ya la roben? Piense, hijueputa, esto es Fico. Que la gente piense que la inseguridad es culpa de Fico. Si Fico es presidente, vamos a vivir en la inmundicia. Ah, efectivamente, hasta último momento, los alfiles de Petro llamaron a Federico Gutiérrez bajo la expresión narcotráfico, y el propio Petro, en sus redes sociales, lo señaló de tener vínculos con las bandas criminales. Días antes de la primera vuelta, Fico había denunciado que miembros de la campaña de Petro estaban buscando a narcotraficantes presos, como Julio Perdomo y alias Douglas, para que declararan falsamente en su contra. Gutiérrez, al conocerse los Petrovideos, amplió su denuncia contra Petro en la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia y aseguró que el pacto histórico actuó como una banda criminal. Fico calificó este escándalo como el Petrogate. Contra Sergio Fajardo, a quien Roy Barreras llamaba no confiable, también se puso en marcha una estrategia combinada: atacarlo, defenderlo, convocarlo, debilitarlo y al final derrotarlo. En cuanto a Alejandro Gaviria, los Petrovideos muestran que, cuando lanzó su candidatura, generó miedo en la campaña de Petro. Por tanto, en los comités estratégicos, empezaron a planear cómo tratarlo mal. Luego lo usaron a tal punto que Gaviria terminó traicionando a Fajardo, según los videos, planeando cómo tener un pie en la campaña de la Centro, Esperanza y otro en la de Petro, junto con su esposa Carolina Soto. Por lo que se ve en las piezas audiovisuales, a Rodolfo Hernández le están aplicando la misma dosis de guerra sucia. Antes se notaba la simpatía de Petro con Hernández, pero tan pronto el ingeniero pasó a la segunda vuelta, con cerca de 6 millones de votos, el pacto histórico empezó a fustigarlo en redes y a llamarlo fascista, uribista y corrupto. Pero tal vez lo más grave ha sido la persecución que le han montado con el secuestro y posterior desaparición de su hija, Juliana, todo esto producto de la máquina de difamación al servicio de las aspiraciones presidenciales de Petro. Tras las primeras publicaciones de los Petrovideos, Petro permaneció en silencio por 12 horas. Luego apareció en sus redes sociales hablando de una supuesta infiltración a su campaña y de chuzadas. Esa teoría se le vino al piso cuando Semana reveló un fragmento de video que se convirtió en la prueba de cómo los comités estratégicos, en los que se hacían los planes para atacar a contrincantes, manejar las crisis y demás, se hacían frente a las cámaras. Incluso, en ese aparte, divulgado, los protagonistas, entre ellos Roy Barreras y una asesora de Alfonso Prada, bromean y dicen que están transmitiendo en la web. La fuente anónima que contactó a Semana
y cuya identidad se desconoce por completo, se mostró como una persona desilusionada al ver lo que estaba ocurriendo con la guerra sucia.